tasas de error del 25 y pico por ciento al 16%. No es una red profunda, sí que tiene un esquema convolutivo, pero no es una red profunda, es una red que en principio tiene 8 capas solo, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que está claro es que a partir de aquí, a partir de este momento, todas las redes que fueron ganando las competiciones en años sucesivos, todas presentaban el modelo que acabamos de decir, de la CNN seguida de una red clásica, ¿vale? Bueno, esto es 2015, el error ya es de un 3 y pico por ciento, el problema está resuelto, ¿vale? Con lo cual nos hemos dedicado o se han dedicado a otros retos como es la detección de objetos. Es decir, el problema de clasificación de imágenes sobre esa base de datos se ha llegado a superar lo que la capacidad de clasificación que podría tener los humanos, ¿de acuerdo? Vale, pero como podéis ver, es a partir del 2014 realmente cuando hay un salto y se imponen algunos modelos y algunos algoritmos matemáticos que son capaces de trabajar con redes realmente profundas. Y vemos cómo en 2015 la red neuronal que gana la competición tiene 152 capas, ¿vale? El problema de que tenga muchas o pocas capas es que antes de esos años había un problema que se llamaba el desvanecimiento de los gradientes y que no era fácil entrenar redes con muchas capas, porque los pesos de las primeras capas prácticamente no aprendían, ¿de acuerdo? Entonces era difícil entrenarlas. Pero la proposición de nuevos algoritmos consiguieron ser capaces de entrenar redes realmente profundas. Bueno, pues el término Deep Learning, como supongo que sabréis, está provocando una tercera oleada en el interés por las redes neuronales, ¿de acuerdo? Y las redes neuronales están pues, rompiendo todos los registros, no solo en problemas de clasificación de imágenes, detección de objetos, sino también en traducción simultánea de idiomas, procesamiento del lenguaje natural, etcétera, etcétera, etcétera. Los modelos que hemos visto, las redes convolutivas, no son nada nuevo. Las redes convolutivas en realidad ya se conocían desde por lo menos en torno a la década de los 50, ¿de acuerdo? ¿Por qué ahora han conseguido mostrar esos resultados? Bueno, pues porque han aumentado la capacidad de cómputo en las GPUs, porque los matemáticos así han sido capaces de introducir nuevos algoritmos para poder aplicar el backpropagation de manera eficiente en todas esas capas, porque se han propuesto nuevas funciones de activación, nuevos modelos de normalización que permiten entrenar redes realmente profundas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las redes convolutivas no es algo nuevo, las redes convolutivas ya se conocían hace mucho tiempo. Bueno, por ver un poquito cómo es la estructura de una red convolutiva. Una CNN, ¿vale? Suele venir formada por etapas de convolución y etapas de pooling, ¿vale? Y no hay una regla. El gran problema que tienen este tipo de redes es que no hay una regla que me dice, oye, para resolver este problema tú tienes que poner 3 etapas de convolución y 2 de pooling. No, eso se hace un poco, pues, como una caja negra, ¿no? Como se suele decir. Bueno, pues, aquí veis un ejemplo simplemente para que veáis el cambio de paradigma. Si habéis trabajado alguna vez con un perceptrón multicapa, por eso teníamos un vector de características de forma unidimensional, ¿vale? Y la red, cada una de las capas de red era un array, era un vector unidimensional también. En Deep Learning la cosa cambia. Y partimos, generalmente, en este campo al menos, de una imagen que ya es un tensor de orden 3. Una imagen tiene 3 colores, ¿vale? Cada color es una matriz bidimensional, luego podemos hablar de un tensor de 3 dimensiones. Bueno, pues si yo quiero definir una capa convolutiva, una capa convolutiva también es un tensor de 3 dimensiones, ¿vale? Tiene un ancho, un alto y una profundidad. Bueno, pues la profundidad la elige el usuario. Cuando yo vaya a utilizar un software y decir, voy a introducir una etapa convolutiva, el 96 ese que aparece ahí, lo elige el usuario. Él pone el número de mapas de características que quieren esa capa. ¿Y el 55 de dónde sale? El 55 sale de el campo receptivo que quiere para cada neurona, que en esa red, en ese ejemplo es 11 por 11, es decir, cada neurona de esta capa estaría conectada con una ventana de dimensión 11 por 11 centrada en el píxel ese en cuestión, ¿vale? Y del stride. El stride quiere decir el salto que voy dando cada vez que aplico un campo receptivo. Luego, vale. Es que decías que esto no... Vale, perfecto. Es decir, esta neurona de aquí recibiría conexiones de una ventana de tamaño 11 de esta zona, de la zona verde también y de la zona azul también. La siguiente, hacemos un stride de 4, saltamos 4 posiciones y ahora una ventana de 11, otra ventana de 11 y otra ventana de 11. ¿De acuerdo?
Además, todos los pesos de un mismo mapa de características de una de estas zonas bidimensionales comparten pesos, ¿de acuerdo? De tal forma que todas las neuronas de una misma región hacen lo mismo. Como comparten pesos, si esta neurona de este primer feature map detecta bordes, la siguiente también, la siguiente también, la siguiente también. Lo que pasa es que cada una detecta bordes en distintas zonas de la imagen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, cuando yo voy a definir una capa convolutiva, tengo que definir el stride, el campo receptivo y la profundidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Y luego también vienen capas de pooling. Las capas de pooling se utilizan de alguna manera para reducir la dimensionalidad. La capa de pooling lo que hace es proyectar las entradas de un grupo de neuronas en una única neurona. Imaginaos que esto es una capa de pooling, ¿vale? Donde tengo un campo receptivo de 3×3. ¿Qué quiere decir? Que a esta neurona de aquí le llegarían conexiones de una ventana de 3×3 centrada en esta posición. ¿Qué hace el pooling? Pues reducir esa ventana de 9×9 a un número solo. ¿Quién es ese número? Dependiendo del pooling que yo elija. Puede ser el máximo, por ejemplo, puede ser el promedio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, como veis ahora, para definir una capa de pooling, este numerito que antes elegía el usuario, la profundidad, ¿vale?, de esta capa, viene impuesto, es la misma que la de la capa de entrada. ¿De acuerdo? Este 96 debe coincidir con este de aquí. Y el 27, ¿este de dónde sale? Pues de la dimensión de la capa de entrada, que era 55, del stride y del campo receptivo. ¿De acuerdo? Más o menos. Hay que ver esto un poquito rápido, pero bueno. Vale, bueno, pues aquí veis un ejemplo de la estructura que tenía la red AlexNet, aquella que en 2012 se presentó a la competición ILS-VRC y ganó la competición. ¿De acuerdo? Como veis, está formada por una CNN hasta aquí, y a partir de aquí hay un perceptrón en el sentido clásico. Es decir, a partir de aquí las capas ya son unidimensionales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues como veis hay una etapa de convolutiva, pooling, convolutiva, pooling, convolutiva, 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 pooling. Y luego aquí esto es importante, ¿vale? Aquí en realidad esto, cuando uno lo está programando en Keras, por ejemplo, tiene que poner una capa, pero aquí no hay, digamos, una capa, aquí hay una transformación. Aquí lo que se hace es transformar esta capa, que es un tensor de dimensión 3, de dimensión 6×6×256, en un vector unidimensional. ¿De acuerdo? Es decir, es como coger los numeritos y cambiarlos de orden. ¿Vale? A esta capa se le llama flatten, creo. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, 6×6×256 coincide con 9216. ¿Vale? Es decir, cuando este vector lo transformamos ya en un vector unidimensional, ahora yo ya puedo definir una red en el sentido clásico y decir, quiero 2 capas más. ¿Vale? Quiero un perceptrón con 2 capas más y a la salida una SOS más de 1000. ¿Y por qué 1000? Porque antes dijimos que el conjunto ImageNet estaba dividido en 1000 categorías. ¿Vale? Luego, esta salida lo que me tiene que decir es si el objeto que hay en esa zona pertenece a una de esas 1000 categorías. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de la dificultad que conlleva esa competición. ¿Vale? Aquí veis algunas de las imágenes y las categorizaciones hechas por la red ImageNet. Aquí, en lo del error se le llama el top 5 error. Es decir, se considera que la red ha acertado si entre las 5 categorías que predice ella primeras coinciden con la que está hecha. Es decir, por ejemplo, aquí dice que es un barco contenedor y como primera opción la red dice que es un barco contenedor. ¿Vale? Luego esa es correcta. Aquí igual, fijaos la dificultad, ¿no? Aquí la red está diciendo que es un leopardo, pero distingue entre un leopardo, un jaguar, etcétera, etcétera. Es decir, no es el problema típico que distingue un gato y un perro. Aquí hay 1000 categorías, no sé si de perros hay 100 o 200 categorías solo de perros o algo de eso, con lo cual es una competición bastante dificultosa. Fijaos aquí, o esta misma, esto dice que es un champiñón, ¿verdad? Aunque lo dice en segunda opción, es considerada válida, porque estamos hablando del top 5 error, ¿vale? Es decir, me basta con que la predicción esté dentro de las 5 primeras. Y con esta que decimos, vi una vez una conferencia igual, había un caballo y un fondo de heno, y el algoritmo decía que era un caballo, pero el que había clasificado la imagen decía que era heno y lo daban como error. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Esto dice que son cerezas, ¿verdad?
pero la imagen está categorizada como, o al revés. Dice que es un dálmata, ¿vale? Dice que es un dálmata, pero la imagen está categorizada como cereza. Con lo cual, bueno, pues ahí probablemente aquí tendríamos que ir a un problema de clasificación multiclase. Es decir, en muchos problemas de clasificación de imágenes, el algoritmo no tiene que decir es esta, puede decir es esta y esta, porque una misma imagen puede pertenecer a varias categorías. O si no, irnos al proceso de detección de objetos. Es decir, aquí hay un dálmata en esta zona y luego hay cerezas por aquí, por esta otra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora iríamos al entrenamiento. Vamos a, sobre todo por distinguir en cómo se entrenan los otros modelos. Vamos al entrenamiento. ¿Cómo se entrenaría un detector de estas características? Bueno, pues imaginaos que queremos hacer un detector de caras. Aquí la red funciona como un clasificador. Cara, no cara. Luego yo necesito bancos de imágenes donde haya caras y donde haya no caras. Bueno, lo de la cara sería fácil, ¿no? Para mí sería fácil irme a la red y recortar imágenes donde haya caras. ¿Cuál creéis que es aquí la dificultad? ¿Qué quiere decir que algo no es una cara? ¿Cuántas posibilidades hay de encontrar imágenes? Es decir, el conjunto sería infinito, ¿vale? Con lo cual, bueno, en el argot del deep learning también es muy útil cuando uno está entrenando los algoritmos utilizar lo que se llama el data augmentation, ¿vale? Para, como el número de prototipos es importante, para tener más todavía. Es decir, yo con una imagen puedo partir de una imagen y hacer transformaciones sobre ella de tal forma que el conjunto de prototipos puede ser infinito, ¿vale? Pero lo más difícil en una aplicación de estas características es la toma de negativos, porque depende de dónde yo vaya a categorizar las caras, en qué tipo de fotografía, pues el negativo puede ser paisajes de playa, paisajes de bosque, paisajes con casas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego es muy común que estos algoritmos, cuando yo los entreno con un fondo negativo que me haya sacado de alguna base de datos de por ahí y lo aplique a otro tipo de fotografías, las caras me las localice muy bien, pero me den también muchos falsos positivos. ¿Vale? Porque yo no soy capaz de decirle, de enseñarle a la red todo el universo posible de lo que serían los negativos. De lo que Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para pelearse con esto? Bueno, pues lo que se llama bootstrapping, aprendizaje activo. Es decir, yo entreno mi clasificador con un conjunto de positivos y negativos que me haga por ahí, lo testeo luego y me va a dar un montón de falsos positivos. Todos esos falsos positivos que me van apareciendo, debo introducirlos como prototipos negativos para enseñar mejor al clasificador y volver a reentrenarlo y volver a hacer el proceso y volver a meter negativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es la forma de alguna manera. Bueno, está claro que el clasificador me va a dar positivos en muchas zonas, ¿de acuerdo? Esto sería una aplicación real de cómo yo voy moviendo el algoritmo de ventana deslizante. Si el algoritmo va barriendo de manera muy fina la imagen para que no se me escape nada, está claro que muchas zonas alrededor del objeto me van a dar positivo, me van a decir que hay una cara. Luego yo en una aplicación real podría decir que ahí hay 1000 caras, cuando no hay 1000 caras hay una sola. Bueno, pues es necesario definir lo que se llama un proceso de refinamiento. ¿Vale? Y el proceso de refinamiento consiste, pues ahí tenéis los pasos. De alguna manera, ordenar de mayor a menor probabilidad de ser un positivo. Es decir, la red, además de decirme el cuadradito, me dice esto es una cara con un 0,95 de probabilidad o con un 100% de probabilidad. Lo ordeno de mayor a menor y me busco, elimino todos aquellos que tienen un cierto solapamiento con el mismo. ¿Y cómo se mide el solapamiento cuando uno trabaja con este tipo de cosas? Que no solo hay que utilizarlo aquí, sino se utiliza mucho. Pues definiendo lo que se llama la IO, la intersección sobre la unión. Es decir, para medir el solapamiento entre dos regiones, se halla la intersección de las dos y se divide entre la unión. Si eso es mayor que un determinado umbral, hay mucho solapamiento, luego estos dos bounding box pertenecen al mismo objeto. Elimino el de menor probabilidad y me quedo con el de mayor. ¿Vale? Bueno, pues tras ese proceso de refinamiento, llegaríamos a esa imagen de ahí, pues que además es lo deseable, ¿no? Detectar que hay una cara. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues en eso consiste un poco el algoritmo de ventana deslizante, en romper, en considerar un proceso de detección de objetos como muchos procesos de clasificación de imágenes. ¿De acuerdo? Problemas, muy costoso computacionalmente. Es decir, a la imagen que vimos antes habíamos tenido 112 regiones, pero porque no hacíamos una búsqueda muy fina que empezase a intentar localizar objetos muy pequeños. Si empezamos a intentar localizar objetos muy pequeños, podríamos haber tenido 16.000 candidatos fácilmente. Con lo cual, detectar objetos en esa imagen requeriría pasar la red convolutiva, por ejemplo, 16.000 veces. Luego es muy costoso computacionalmente y no suele ser útil
para aplicaciones en tiempo real, ¿vale? Sí que me va a detectar las zonas, pero si yo quiero una aplicación en tiempo real que tarde muy poquito en procesar una imagen, pues no me va a ser útil, ¿de acuerdo? Bueno, pues tomando ese algoritmo como base, no hace muchos años, en torno a 2014, se empiezan a proponer otros algoritmos. El primero de ellos es bastante intuitivo. El primero de ellos es decir, bueno, vamos a intentar arreglar esto y vamos a intentar que el cogernos esas regiones a lo loco, es decir, no tener un algoritmo que coja todas las regiones dentro de la imagen. Vamos a intentar coger un algoritmo que me proponga regiones, ¿vale? Y ese algoritmo que propone regiones, el más popular de todos, es el que se conoce como Selective Search. ¿Y qué hace el algoritmo de Selective Search? Pues es un algoritmo que trata de segmentar la imagen viendo similitudes entre píxeles. Por ejemplo, viendo que píxeles del mismo color, con la misma textura. Si yo encuentro una zona en la que hay muchos píxeles muy parecidos, a lo mejor todos esos píxeles pertenecen a una misma región. Y entonces yo voy a proponer esa región. Es decir, ya no es una búsqueda a lo loco. Ya es una búsqueda de regiones con cierto fundamento. El algoritmo de Selective Search puede operar además a varios niveles. Entonces aquí veis un ejemplo de salida, ¿vale?, de una imagen, es la misma imagen en todos los campos, donde ahí me propone regiones más pequeñas, más grandes, hasta este de aquí. Sigue habiendo un inconveniente. El algoritmo Selective Search tarda en ejecutarse y además todavía propone muchas regiones. Pero bueno, este algoritmo se hizo famoso también, como todos, porque en cierto momento fue presentado a una competición y aunque fue a toro pasado, pues obtuvo bastantes mejores resultados que los anteriores. Es decir, no solo mejoró los tiempos de ejecución, ¿vale?, aunque sigue siendo muy costoso computacionalmente, ¿vale?, sino que mejoró también las tasas de acierto. El algoritmo, ya digo, es muy sencillo. Lo único que sustituye es el algoritmo de ventana deslizante por el Selective Search. Pero además es la primera vez que se utiliza algo muy interesante y es lo que se llama el Bounding Box Regressor. Es decir, la red no solo me dice aquí hay un objeto de interés, aquí hay una cara, sino que me da 4 numeritos y me dice, para que esto sea mejor, para que la cara esté mejor identificada, estas son las coordenadas que me pasaste. Es decir, el Selective Search me dijo, aquí puede haber un objeto, te paso esto, ¿qué hay aquí? Estas son las coordenadas que me pasaste y yo te voy a pasar 4 numeritos que son los desplazamientos que tendríamos que darle a cada uno de los vértices para que esa región contuviese mejor al objeto que la que me propuso el algoritmo. ¿Vale? ¿Entendéis? Luego es la primera vez que se propone el Bounding Box Regressor. ¿De acuerdo? Por lo demás es una red convolutiva. Es lo mismo que antes, solo que en lugar de tener el algoritmo de generación de candidatos, tenemos el Selective Search. Vale. Luego sigue siendo costosa en tiempo, aunque da mejores resultados. Viene una nueva propuesta que denominamos FastRCNN. ¿Cuál es la idea aquí? Y esta idea sí que fue interesante. Pues la idea es que, a diferencia de antes, cada vez que el algoritmo, se sigue basando en el Selective Search, es decir, necesito un algoritmo que me diga, aquí puede haber algo, te lo mando a la red. Bueno, pues ahora no pasa por la red y la siguiente etapa pasa por la red. No, ahora la idea es que toda la imagen entera pase por la red convolutiva. Antes dijimos que la red tenía una parte convolutiva y una parte clásica. Pues toda la imagen entera pasa solo una vez por la red convolutiva. De tal forma que si el algoritmo Selective Search aquí me dice que hay una imagen, que hay un objeto, yo voy a mirar en la proyección de esta zona, pero a la salida de la red convolutiva. ¿Vale? Es decir, si la red convolutiva divide por 16 la imagen de entrada, a mí me va a ser muy fácil ver a esta zona de aquí qué proyección le corresponde a la salida si divide por 16. ¿De acuerdo? Un pequeño problema. Esta zona de que pasa por la red convolutiva se divide por 16, pero tiene un tamaño de salida. Otra zona diferente tiene otro tamaño de salida. Y sin embargo, cuando llegan aquí, todas tienen que tener la misma dimensión. ¿Veis un poco, no? ¿Vale? Es decir, la Uniconnectis esta, antes dijimos 4 por 96, 9026. Bueno, pues aquí necesariamente se inventan de alguna manera un pooling especial que hace que todas las proyecciones de esta zona al final de la red convolutiva, tras pasar por este pooling especial, salgan todas a la misma dimensión. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Es decir, imaginaos que la dimensión elegida es 32 por 32. Bueno, pues independientemente de la forma de la zona, este pooling que hay aquí, esta capa de pooling especial que hay aquí, las convierte todas a una dimensión fija, para que así puedan pasar a la siguiente etapa de la red. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, y aquí, como veis, tenemos, por un lado, una red clásica que me dice a qué categoría pertenece la región, y otra red que me dice lo del bounding box regresor. ¿Qué modificación habría que hacerle a los píxeles para que el objeto se encuadrase mejor? Ventaja de este algoritmo: reduce mucho los tiempos de ejecución, por el simple hecho de que ya las 1000 regiones que me podía producir el generador de candidatos no tienen que pasar todas por la red convolutiva. La red convolutiva, la imagen solo pasa una vez. Eso reduce el tiempo de ejecución una barbaridad. Sin embargo, seguimos teniendo un cuello de botella. Es decir, la red ya prácticamente no tarda nada. Lo que más tarda, ¿quién creéis que es? Que seguimos dependiendo del algoritmo Selective Search todavía. ¿Vale? Luego, después viene otra mejora, y es: hay que quitarse el algoritmo de Selective Search del medio. Y entonces se propone una modificación donde dentro de la red se crea otra red que se conoce como RPN, y es una red que se entrena para que ella misma me diga dónde pueden estar los candidatos. Es decir, hay una red entrenada para que cuando yo le paso una imagen me dice, aquí puede haber algo. Y entonces luego el clasificador lo clasifica. Es decir, ya no necesito el algoritmo Selective Search. ¿Y cómo se hace esto de alguna manera? Bueno, pues aquí es muy importante definir el concepto de anchor. ¿Vale? Anchors son regiones que yo defino, pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares, alrededor de píxeles de la imagen con distintas escalas. Por ejemplo, en este ejemplo, yo para cada una de estas posiciones que están aquí enmarcadas defino 9 anchos. ¿Vale? Con 3 escalas diferentes, es decir, tres formas con 3 escalas diferentes. Bueno, pues la red convolutiva, lo digo de manera rápida, la red convolutiva, la RPN, digamos que imaginaos que está hecha para que reduzca la dimensión de la imagen de entrada a la salida en un factor 16. ¿Vale? Es decir, va a través de sucesivas etapas en un factor 16. Bueno, pues entonces, si me reduce en un factor 16, yo voy a definir anchos separados 16 píxeles en las imágenes. De tal forma que a la salida de esa red convolutiva, yo voy a tener un feature map de dimensión 16 veces más pequeña que esta, donde en la primera posición me va a decir la probabilidad de que en un anchor de ese primer píxel exista un objeto. La segunda, la probabilidad de que en el segundo exista otro objeto. Y me diréis vosotros, bueno, pero es que no tengo un anchor en cada posición. En este ejemplo tengo 9. Bueno, pues esa red convolutiva al final no tiene un feature map, tiene 9 feature map. De tal forma que el píxel de la esquina me dice la posición de que en el cuadrado rojo exista un objeto. En el segundo feature map, en la siguiente posición, me dice la probabilidad de que en el rectángulo rojo exista un objeto. En el siguiente, ¿veis? Y así tendría los 9 para cada posición. ¿De acuerdo? Bueno, pues la red también tiene otra salida que es una estructura parecida a esa, pero en lugar de tener 9 feature maps, tiene 36. ¿Por qué 36? Porque ahí están los numeritos que tendríamos que aplicarle a cada uno de los cuadrados, a cada uno de los anchos, para que encajen mejor el objeto. ¿De acuerdo? Luego, ahora ya no hay una red, no hay un algoritmo Selective Search que me dice, mira aquí, ahora hay una red que se entrena para decirme dónde puede haber un candidato. Y los candidatos siempre van a estar dentro de estos anchos, con lo cual es muy importante, es uno de los parámetros más importantes a la hora de entrenar un algoritmo de este tipo, ¿vale? Es definir bien los anchos, tener un poco la idea de qué tamaño de objetos estoy buscando y qué relación aspecto tiene, si son cuadrados, si no son cuadrados, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues con esto acabamos. Bueno, ya digo, aquí tenéis un poco una comparativa de tiempos, 49 segundos en una imagen, ¿vale? Para RCNN, 2,3 para Fast RCNN y 0,2 segundos para Faster RCNN. Luego, estos algoritmos ya sí pueden ser aplicables en aplicaciones en tiempo real, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis una evolución de Faster RCNN, la que se conoce como Mask RCNN, que lo que hace ya no es solo lo que hablábamos antes de una detección de objetos, sino lo que hace es segmentación de instancias. Es decir, aquí no solo me dice el rectángulo donde están los ciclistas, por ejemplo, sino que me dice los píxeles pertenecientes a los ciclistas. Y esto veremos como en algunas aplicaciones es fundamental.
¿vale? Esta red fue desarrollada por un equipo de Facebook, por un equipo de inteligencia artificial de Facebook, y suele ser la más utilizada para hacer este tipo de cosas. Hay más evoluciones de estos algoritmos, ¿vale? Los más importantes son YOLO, por ejemplo, y SSD. Son más rápidos probablemente todavía que estos, pero en la literatura se habla, yo no los he usado, ¿vale? Se habla de que tienen más problemas a la hora de detectar objetos pequeños. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues por último hablaros de la implementación práctica, lo hago muy rápido porque vamos, ¿vale?, a hablar un poquito de la implementación práctica. Aquí tenemos las librerías para redes neuronales de tipo clásico. Si alguien quiere trabajar en Deep Learning, aunque supongo que muchos de vosotros ya lo habéis hecho, hay muchos entornos de programación, ¿vale? Quizás los más conocidos, TensorFlow y Café. Yo el único que he utilizado ha sido TensorFlow. Hace algunos años bajé además a los infiernos, a TensorFlow, y para mí, que no soy informático, no fue una experiencia agradable. Aquello a bajo nivel, el paradigma de programación, además, computación gráfica, aquello a mí me costó bastante. Bueno, pues TensorFlow tiene front-end para Python y para C++, pero yo luego descubrí Keras y para mí pues la vida se me hizo mucho más sencilla, ¿vale? Es decir, TensorFlow es para alguien que quiera probar nuevos algoritmos, para alguien que quiera estar a bajo nivel. Pero para usar redes, para resolver aplicaciones prácticas, si quieres trabajar con lo que hay a nivel de estado del arte, bueno, pues evidentemente yo recomiendo Keras, ¿vale? Es una librería escrita en Python capaz, que corre sobre TensorFlow, ¿vale? Y permite la programación muy, muy sencilla de redes con aprendizaje profundo, ¿vale? Además se puede ejecutar sobre CPU y sobre GPU. Existe la posibilidad, o trae la posibilidad de bajarse modelos ya entrenados, que es algo muy útil en Deep Learning, es decir, si hay una red que se hizo famosa en un congreso porque ganó una competición y era la mar de buena reconociendo imágenes, y mi aplicación es de reconocer imágenes, ¿por qué yo voy a utilizar otra? Si a ese equipo le tardó 3 años a lo mejor el entrenarla. Entonces lo que se hace es coger una red de las existentes y utilizar todo lo que pueda. Es lo que se conoce como transferencia de aprendizaje. Evidentemente, si el problema original tenía 80 clases y el mío solo tiene 2, la parte final de la red cambia, ¿no? Entonces, pero yo puedo aprovechar toda la CNN, por ejemplo, y entrenar solo las últimas capas de la red, ¿vale? Para los amantes de R, ¿vale? Existe Keras R, pero bueno, yo lo usé en cierta ocasión y está mucho más limitado que Keras, bajo mi opinión al menos. Para detección de objetos, si alguien se quiere meter por aquí, bueno, pues yo encontré en su día la librería esta, más RCNN, ¿vale? Que era para versiones de TensorFlow superiores a 1.14 y no funciona para TensorFlow 2, ¿vale? Ahí tenéis el sitio para descargaros la librería si queréis y el sitio para descargaros los pesos de la red, ¿vale? Al descargarse la librería y descargarse los pesos, yo le puedo pasar al algoritmo directamente imágenes. ¿Qué me producirá el algoritmo? Bueno, pues si la imagen tiene un gato y el gato estaba establecido como una de las clases de salida del conjunto Coco donde se entrenó el algoritmo, la red me va a decir el bounding box donde está el gatito y la máscara. Es decir, hace, como dije antes, segmentación de instancias. Me dice, vale, imaginaos que yo la quiero para otra aplicación en particular, ¿vale? Yo la quiero para mi aplicación. Bueno, pues me bajo la red, me bajo los pesos, ¿vale? Y utilizo todo lo que pueda. Utilizo toda la parte de la CNN, ¿vale? Bien, a diferencia de antes, la red dijimos anteriormente que se entrenaba, ¿os acordáis del ejemplo de las caras y no caras? A partir de un conjunto de imágenes de caras y de no caras, independiente. Ahora no. Ahora la red, los detectores estos de objetos se entrenan a partir de imágenes completas, donde pueden haber muchos objetos. Pero en cada una de las imágenes que yo le pase al detector para entrenarse, tienen que estar todos los objetos, no me puedo dejar ninguno atrás, seleccionados. Es lo que se llama el ground truth de la imagen. Es decir, yo tengo que tener posicionados todos los objetos de interés. ¿Por qué? Porque luego la red, cuando va entrenándose de manera automática, ahí coge positivos y negativos. Si yo me quedo algún objeto por seleccionar, puede cogérmelo como un negativo y entonces estamos entrenando mal, ¿vale? Bueno, hay muchas aplicaciones para hacer esa selección de lo que se llama el ground truth de las imágenes. Una de ellas es una aplicación web, aquí tenéis la dirección, se llama VIA, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de si alguien, luego hablaremos de una de estas aplicaciones, si alguien quiere detectar aceitunas, por ejemplo, en una imagen, pues se tiene que pegar un gran trabajo antes de coger muchas imágenes de aceitunas y seleccionar lo que se llama el ground truth.
Como yo en esta aplicación, como veremos luego, no solo estoy interesado en el bounding box, sino que estoy interesado en la máscara, en hacer segmentación de instancias, tengo que rodear con mucha paciencia cada uno de los objetos presentes en la imagen y no me puedo quedar ninguno atrás. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, para entrenar un detector de objetos de estos que hemos visto avanzados, necesito un banco de imágenes, no individuales, sino de esa apariencia, con todos y cada uno de los objetos seleccionados. Y le paso la palabra a Carlos, que va a hablar un poquito de Bueno, muy buenas. Yo soy Carlos García Orellana, y os voy a contar un poquito de robótica, que luego la hemos utilizado en los proyectos que volverá a contaros Miguel. Muy sencillo, más ligero que lo de Miguel, o sea, no, sin ninguna carga de profundidad. Y os voy a hablar básicamente de cómo nosotros hemos resuelto el uso de bases móviles, de robots móviles, que es nuestro interés, más que brazos robotizados, que eso de momento no los estamos utilizando. Y lo hemos utilizado, lo hemos desarrollado usando un sistema que se llama ROS. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poco el contexto, ¿no?, en el que uno empieza. Cuando uno empieza, o por lo menos yo empecé a usar robots móviles, pues ves una curva de aprendizaje muy sencilla, porque realmente tú empiezas y haces un seguidor de línea, que no necesitas ni siquiera un microcontrolador, que puedes hacerlo con electrónica digital sencilla, y luego incluso dices un pequeño robot reactivo que reaccione a obstáculos y ande hacia atrás con un algoritmo de evasión. Lo puedes hacer muy sencillo con un microcontrolador. Hoy día lo haríamos con un Arduino o algo similar, pero hace años también había microcontroladores muy sencillos de programar. Entonces, bueno, es algo que uno dice, uy, uno empieza y empieza a avanzar, ¿no? Y dice, esto es fácil, esto es fácil. Pero claro, llega un momento, o por lo menos a mí me pasó así, que hay como un salto, ¿vale? Uno dice, vale, yo he hecho aquí un robot sencillo que se mueve de forma reactiva, pero yo quiero incorporarle más cosas. Al menos en mi caso, eran dos cosas que me gustaría incorporarle. Algoritmos de alguna inteligencia, entendiendo, por ejemplo, un detector de objetos o algo similar, y sobre todo la navegación, ¿vale? La navegación es que el robot sepa dónde está, que tú tengas un mapa, tengas unas coordenadas, seas capaz de guiar el robot hacia esas coordenadas. Claro, ahí hay un salto enorme, que no tiene nada que ver con lo que hacías antes, ¿no? Entonces, claro, aparecen sensores más complejos, mientras que en esos otros robots sencillos tú te lo hacías todo. Ahora llega un momento en el que dices, bueno, espérate, sí, me lo puedo hacer todo, pero es que a lo mejor me jubilo y no he acabado. Entonces ahí es cuando aparece pues algo como ROS, ¿vale? Que nos puede ayudar, aunque yo, al menos para mí, otra gente hablará con otra experiencia, ROS tiene una curva de aprendizaje, porque como yo digo muchas veces así con compañeros y eso, sí, en ROS está todo hecho, casi todo hecho. Ahora hay que enterarse cómo está hecho, ¿vale? Y al menos para mí ahí está esa curva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es ROS? Bueno, pues ROS, su acrónimo, ¿no?, significa Robotic Operating System, ¿vale? Es un sistema abierto que podemos descargárnoslo y utilizarlo sin problema, y que está pensado para trabajar con robots. Es algo que ya está tiene su edad, ¿vale? No es nuevo, comenzó en el 2007, yo empecé a usarlo más o menos por el 2011, una cosa así. Yo recuerdo que en aquel momento había 2 o 3 robots, digamos, disponibles, digamos, funcionales bajo ROS. Ahora uno se mete en la página de ROS y la lista es interminable. O sea, ha sufrido una explosión a partir de más o menos el 2015 o por ahí, y se ha convertido en un estándar. Es un estándar, de hecho. O sea, ROS, yo pienso, como diría que era mi corto entender, es un estándar para el tema de robótica, ¿no? Antes de ROS había otros sistemas. De hecho, cada robot, eso se ve, por ejemplo, mucho en el mundo industrial, cada robot de un fabricante de los clásicos, KUKA, BB, Fanus, etcétera, tiene su sistema completamente diferente. Claro, ellos los tienen bien eso. Pero claro, eso para el usuario, digamos, que quiere aprender, cada uno tiene su curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, como ha pasado en el mundo, por ejemplo, del automóvil,
con el desarrollo del software, donde también cada fabricante tenía su sistema, pues han ido convergiendo a estándar, ¿no? Y ROS se ha convertido en ese estándar, ¿no? Aunque el acrónimo dice que es un sistema operativo, en realidad no es un sistema operativo en el sentido clásico, ¿no? Necesita un sistema operativo base sobre el que funcionar. O sea, es más bien un conjunto de librerías, si queréis llamarlo así, herramientas, un ecosistema, ¿no? Podríamos llamarlo, ¿no? Eso ya, la idea de sistema operativo ya nos hace darnos cuenta que vamos a necesitar un ordenador. O sea, el robot va a necesitar un ordenador. El ordenador puede ser un PC embebido, puede ser un portátil a veces, ¿no? A veces usa un portátil, o puede ser una Raspberry Pi sin ningún inconveniente, ¿no? Más de las modernas, ¿no? Que son realmente muy potentes. El sistema operativo base tradicionalmente ha sido Linux, concretamente Ubuntu. Está todo bien, digamos, empaquetado para Ubuntu, aunque bueno, lo podemos compilar desde fuentes sin problema. Ha habido también pruebas con Windows, ahora actualmente también Windows está soportado, y macOS creo que también. Yo siempre lo he usado bajo Linux, ¿no? Dentro de las características que nos ofrece ROS, hay algunas que se parecen un poco a las de un sistema operativo. En particular, pues nos ofrece una abstracción del hardware. O sea, es un sistema de capas, como todo hoy día, ¿no? Donde el del piso de arriba, pues bueno, pues usa el piso de abajo, pero no le interesa lo que hace el piso de abajo, ¿no? Entonces, en ROS tenemos algoritmos de alto nivel que van, por ejemplo, a navegación, que va a utilizar al final un sistema, algo a bajo nivel que va a mover los motores del robot. Pero ese nodo, esa tarea de ROS que se va a encargar de gestionar esos motores, va a recibir un comando de velocidad lineal y velocidad angular. Y al que manda el comando le importa un bledo lo que hay debajo, ¿no? Entonces, bueno, esa abstracción del hardware, ese control de dispositivos de bajo nivel, pues le hace que tenga un poco características de, digamos, sistema operativo. También incorpora un sistema de paso de mensaje, porque ROS es, vamos a llamarlo multitarea, lógicamente, cada tarea nodo, ahora cuando veamos los conceptos, pues hablaremos de los nodos, que son las tareas, pues se pueden comunicar entre sí, ¿no? Entonces ese sistema de paso de mensaje también está incluido, digamos, en el paquetón, y luego hay un sistema de gestión de paquetes, ¿vale? Hay muchísimos paquetes, muchísimos, y hay un sistema de gestión que nos permite compilarlos y ejecutarlos y desarrollarlos de forma sencilla, ¿vale? De forma que yo, bueno, pues no me tengo que... Sigo un poco el guión que me proponen y de muchísimas cosas me olvido, ¿no? El sistema de compilación está basado en CMake y bueno, pues yo modifico allí un poco el CMake file y punto, ¿no? Hay además muchísimos paquetes, ¿no? Yo aquí he resaltado 2 o 3 por hablar de algunos, ¿no? Para mí el más importante es el de navegación, ¿vale? Que permite a una base móvil pues ir por un mapa conocido o crear el propio mapa, pero luego hay muchísimos paquetes relacionados con visión y percepción, ¿vale? Incluso con Machine Learning también, ¿de acuerdo? Con lo cual hay muchas cosas hechas. Y luego también hay un paquete para el manejo de brazos robóticos, no de bases móviles. Creo que también hay para drones. Yo eso no lo he usado y no lo he visto, ¿no? Hay 2 versiones actualmente de ROS. Y lo resalto un poco, bueno, por comentarlo también, ¿no? La versión ROS 1, que es de la que yo sé realmente, la que he usado, de la que hablaré, aunque bueno, ya digo, que hay una herencia, una ruptura y una herencia, ¿no? Hay las dos cosas a la vez. Entonces ROS 1 está muy asentado. Yo, por ejemplo, todos los robots que tengo van sobre ROS 1 y funcionan correctamente sobre ROS 1, ¿no? Por resaltar un poco la diferencia entre ROS 1 y ROS 2, que es la recomendada para desarrollos nuevos, para nuevos robots, quizás un poco ahí es resumido muy esquemáticamente, ¿no? Para mí la diferencia más importante es que ROS 1 es una arquitectura distribuida, porque tú las tareas las puedes ejecutar en diferentes máquinas, pero hay un elemento central, que es un máster, ¿vale? Un coordinador, registrador, llámalo como quieras, ¿no? Ese máster en entornos multirobots te ocasiona ciertos problemas, porque ¿dónde ejecutas el máster? ¿En qué robot? O en una parte, en un ordenador aparte, no sé, siempre es un poco un rollo eso. Porque claro, ROS 1 está pensado para entornos de un robot. Puedes usar varios robots, o sea, se puede, pero está pensado para otro. En el caso de ROS 2, ese máster desaparece y es completamente distribuido, con lo que un poco ese problema te lo quitas de encima, ¿no? Claro, es más moderno, está pensado para un entorno más actual. Luego, bueno, el sistema de paso de mensaje de ROS 1 es propietario. O
sea, es completamente al final desarrollado por los desarrolladores de ROS y adaptado al esquema. Y en ROS 2 ya han decidido utilizar un DDS, ¿vale? Que corresponde a un sistema de pasos de mensajes para sistemas operativos en tiempo real que está estandarizado por la OMG. O sea, entonces está estandarizado. Bueno, en ese aspecto yo creo que ha sido listo. Han dicho, mira, yo esto que me lo quito encima, que alguien que sepa más me haga todo y me resuelva latencia, me resuelva todos los temas y yo ya puedo usar uno de ellos, ¿no? De hecho, hay varios que se pueden usar. Y luego, bueno, el ROS 1 está basado en Python 2, aunque la última versión hay cosas ya de Python 3 metidas, y para Linux. Mientras que en ROS 2, pues soporta, Windows está soportado oficialmente, ¿vale? Mac OS no sé, pero aparte de Linux, está soportado Windows oficialmente. Bueno, vamos a revisar brevemente algunos de los conceptos más importantes de ROS para que un poco introducirnos un poco en el ecosistema ese, ¿no? Bueno, el primero que yo he elegido es el maestro, ¿no? Hablando siempre de ROS, no, lógicamente. El maestro, el máster, arranca toda la infraestructura de ROS. Y es un proceso que va hasta ahí, ¿vale? Con el que se van a comunicar el resto de procesos. Su trabajo fundamental es registrar las tareas. Aquí cada uno de estos nodos es una tarea, ¿vale? Entonces, cuando arranca le van a preguntar al maestro pues, cuáles son los mensajes disponibles, cuáles son las otras tareas disponibles, etcétera. Aunque luego ese maestro no actúa como cuello de botella en sí, porque los mensajes no pasan por él, ¿no? Sería insufrible, claro, si todos tuvieran que pasar por él. Ya luego las tareas, los nodos, ya digo tarea y nodo es sinónimo, pues se comunican directamente unas con otras, ¿no? Pero centraliza esa disponibilidad de mensajes, parámetros, configuración general. Entonces, bueno, pues un poco es un elemento central que ya digo que está pensado para entornos unirobot, donde hay un único robot. Entonces hay un solo maestro, pero claro, cuando tienes ya varios robots, ya digo que es un rollo. Entonces es un elemento crítico, ¿vale? Si falla, se nos cae todo. Entonces, bueno, eso también en ROS 2 es una ventaja, ¿no? Que no dependes de ese elemento más centralizado. Bien, hablemos de los nodos. Quizás, junto con los topics, los dos conceptos más importantes de ROS. Un nodo es una tarea, ¿vale? De hecho, en Linux es un proceso, ¿vale? Hay una estratagema, digamos, porque claro, hay veces que al final la comunicación entre los nodos se realiza por defecto por TCP/IP, ¿vale? Claro, eso hay veces que tú quieres comunicar nodos que tienen una velocidad de refresco muy alta, entonces, bueno, pues al final todo el rollo, toda la pila de protocolo de red es un coñazo. Entonces, hay una estratagema que se llama nodelet, que es nodos que residen en la misma máquina, actúan como hilos dentro de ese nodo de red, como CREA. Entonces se comunican por memoria, ¿vale? Lo hace más que esa tasa de refresco sea más alta. Pero conceptualmente son iguales, ¿vale? Son tareas en principio independientes. Un poco la capa que hay por debajo no lo esconde, ¿no? Entonces, estas tareas, estos nodos, se pueden desarrollar en C++ o Python. El ecosistema de ROS nos facilita esa compilación y la ejecución, ¿de acuerdo? De forma que los nodos, cuando tú los compilas, son ya todo el ecosistema de ROS están disponibles y se puede acceder a ficheros de configuración desde otros, o sea, todo queda un poco disponible. Hay dos librerías por debajo importantes, ROSCpp para C++ y ROSPy para Python, que un poco nos ofrecen el acceso desde el software a todo lo que sería pues, todas las librerías, todos los servicios de ROS, y bueno, vamos, que evidentemente se hacen con ello, ¿no? ¿Cómo se comunican entre sí estos nodos? Bueno, pues hay tres métodos fundamentales. Los topics, que es el más importante, los servicios y las acciones. Bueno, vamos a comentarlos brevemente los tres. El primero, los topics. ¿Qué es un topic? Bueno, si hoy día casi todos ya hemos trabajado con topics o algo similar en un lado u otro, ¿no? Un topic es ni más ni menos que un canal de comunicación, ¿vale? Que permite comunicar uno o varios nodos. Entonces, cada topic tiene un nombre, aquí en este caso sample, ¿no? Y un tipo de dato asociado, un tipo de mensaje, que en este caso, bueno, pues una cadena. El tipo de mensaje, ahora hablo un poco de ello, puede ser cualquier cosa, ¿no? Que esté definida en el sistema. El esquema que se utiliza es un esquema publish-subscribe. O sea, uno publica y otro u otros
están suscritos y recogen. O sea, es una comunicación de difusión de 1 a n. Y en este ejemplo, pues hay 2 suscriptores a un topic que publica un determinado nodo. Puede haber que otro nodo publique el mismo topic. O sea, no, los topics no son de nadie, ¿vale? Puede haber un nodo que lo publique y otro que lo publique después y los suscriptores lo cogerán, ¿no? Entonces, es el esquema fundamental de comunicación. Prácticamente todo lo que se comunica en ROS va en topics, ¿vale? Los topics pues tienen también asociado pues un ancho de banda, tienen asociado un tiempo en el que se emiten, o sea, todo eso está bastante, digamos, gestionado. Esos topics, como he dicho, llevan un mensaje, un tipo de dato asociado. Entonces, este tipo de datos, este mensaje, no deja de ser una estructura, ¿de acuerdo? Que tiene diferentes campos y que aunque hay muchísimos definidos, probablemente para cualquier cosa que nosotros queramos comunicar tengamos ya un mensaje definido, pero si necesitamos definir nuevo, es realmente sencillo. No tiene una gran complejidad. Es simplemente, al final, la práctica se traduce en crear un fichero donde están los campos del mensaje. Pues aquí, por ejemplo, la cabecera, que entre otras cosas va el tiempo en el que se emite el mensaje, eso es un tipo de dato, digamos, ya definido, o aquí una cadena y luego un par de mensajes de tipo geométrico, que uno es una posición y otro un comando de velocidad. Una posición con ángulos, ¿no? Una posición angular en lo que sería una pose. Claro, es muy fácil porque todo el ecosistema de ROS está pensado para que tú edites un fichero, digas cuál es tu fichero en el que defines el mensaje, compiles y eso ya esté disponible para todos los demás nodos, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto te facilita mucho la vida, es cómodo y se hace relativamente bien. Bien, otro de los sistemas de comunicación, los servicios. Los servicios son ni más ni menos que llamadas a procedimiento remoto. Yo quiero ejecutar remotamente una subrutina, una función, lo que yo, bueno, un servicio, que es el nombre correcto, ¿no? Son bloqueantes, o sea, son síncronos. Yo llamo desde un nodo y mi nodo se queda parado hasta que el servidor del servicio responde, ¿vale? Entonces, bueno, es un modelo cliente-servidor 1 a 1 y se usan pues para distintas cosas. Siempre me acuerdo de las mismas. Vamos, yo uso mucho un servicio, por ejemplo, en navegación. En navegación se va creando un mapa de coste y cuando tú estás alrededor del robot por allí, pues claro, el robot te está detectando, entonces ese mapa de coste pues va cogiendo intensidad, ¿no? Entonces intentas después de estar por allí, hacer navegar el robot y el robot dice, bueno, coño, si es que había algo, ¿sabes? ¿Quieres borrar el mapa de coste? Bueno, pues eso es un servicio. Tú llamas al servicio Clear Cost Map, borras los mapas de coste y también se puede usar para disparar eventos. Bueno, se usa muchísimo menos, no obstante, que los topics, ¿eh? Los topics son, con diferencia, el método preferido de comunicación entre nodos en ROS. Luego están las acciones son similares a los servicios, pero son asíncronas. O sea, es como tiro la piedra, escondo la mano, sigo mis cosas y de vez en cuando pregunto, oye, ¿cómo va eso? ¿No? Y eso lo puedo cancelar, etcétera, ¿no? O sea, es cuando el procedimiento va a tomar un tiempo y yo no quiero dejar el nodo que llama bloqueado, sino quiero seguir haciendo otras cosas. Típico ejemplo también de navegación, mandarle el destino de navegación. Yo quiero que mi robot vaya a las coordenadas 8 o 5 del mapa, pero claro, está en el origen, va a tardar un rato. Bueno, pues yo mediante una acción inicio el procedimiento y lo puedo cancelar si por lo que sea creo conveniente o puedo hacerle un seguimiento y preguntándole al servidor de la acción pues cómo va el estatus y cuando acaba si el resultado ha sido correcto o abortado, por lo que sea, toda esa información la puedo tener, ¿no? Entonces, bueno, pues también se usan en ese aspecto. Se usan menos que los servicios, muchísimo menos que los topics, ¿no? Y bueno, por terminar un poco con los conceptos de ROS, hay muchas más cosas, ¿no? Hay, bueno, muchas, es muy amplio, pero bueno, por no alargarlo en exceso, también es otro, digamos, concepto son el servidor de parámetros. El servidor de parámetros, ese sí se aloja en el máster y sirve para definir parámetros estáticos, fundamentalmente, parámetros de configuración, es como un diccionario. Los nodos van y preguntan y obtienen pues, parámetros de configuración. Como digo, es estático, con lo cual normalmente los nodos se programan para leerlos al principio, aunque existe también un sistema de configuración dinámica de parámetros en el cual tú puedes ir modificando parámetros, además hay una utilidad gráfica para hacerlo, y eso sí se informa a los nodos que ha habido un cambio en los parámetros, con lo cual el nodo puede releer los parámetros y actualizarlos.
Se usa muchísimo pues, para ajustar parámetros en el sistema de navegación, por ejemplo, cuando está navegando para tunearlo un poco, o en los controladores PID de los join, de los que serían los motores, vaya, suelen llevar todos asociados al final a un controlador PID. Entonces, esos parámetros del PID los puedes ajustar dinámicamente, incluso los puedes visualizar. Hay muchísimas cosas, ¿no? Es que es un sistema pensado para hacerte más fácil, ¿no?, el trabajo con robots, ¿no? Cada día descubres, coño, si es que mira, pues mira, hay otra cosa aquí que no la había... Y muchas veces vas descubriendo cosas, ¿no?, conforme lo vas utilizando. Bien, hablemos ahora, una vez revisado esos conceptos, de dos utilidades, de las muchas utilidades que hay en ROS. Yo he seleccionado dos, ¿vale?, por hacer una selección, que me parecen fundamentales, ¿no?, como son la visualización y la simulación, ¿vale? Tú al final, cuando trabajas con el robot, necesitas ver qué narices está viendo el robot, cómo siente el robot, necesitas verlo. Entonces, bueno, pues ROS tiene un visualizador que se llama Reviz, ¿vale? Es un visualizador que me permite, un visualizador 3D, que me permite ver muchísimas cosas. Me permite ver generalmente topics, ¿vale? De forma que yo que sé, por ejemplo, en este ejemplo, pues aquí estaría el robot, tengo lo que sería el mapa, ¿no?, de navegación, y aquí tengo pues lo que está viendo el sensor láser, ¿no?, que normalmente acompaña a todos los sistemas de navegación. Pero puedo ver más cosas, puedo ver imágenes, puedo ver trayectorias de planificación, puedo ver nubes de puntos, puedo ver muchísimas cosas, ¿no? Aquí en la lista esta de aquí, yo puedo seleccionar lo que ve, esto se va actualizando en tiempo real, por supuesto, y me permite, bueno, pues hacer un seguimiento de lo que está viendo el robot. Esto es muy importante y es una herramienta fundamental. O sea, cuando uno arranca el sistema del robot, pues arranca Reviz el 99% de las veces, porque quiere ver qué narices está viendo el robot, porque si no está un poco perdido. Entonces, bien, eso es visualización, no simulación, ¿vale? Luego está la simulación. La simulación es muy importante en robótica. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer un nodo nuevo que haga, por ejemplo, un planificador de una misión, de que quieres que haga algo, bueno, lo suyo es probarlo en simulación, a ver si se te va a ir de madre, le va a pegar una hostia al robot, ¿no? Entonces, bueno, pues, y más fácil, ¿no?, más controlado, no tienes por qué estar con el robot físico realmente, puedes trabajar con el modelo del robot. Entonces, es el primer paso siempre, es una herramienta fundamental. Entonces, en ROS existe desde el principio prácticamente dos simuladores, al principio sobre todo uno adaptado de otro proyecto que es Stage, que es un simulador en 2D. Es un simulador que ya está completamente en desuso, pero es interesante porque para lo que es navegación, aquí este Stage, ¿vale? Te muestra un plano, es un simulador de 2D y simula lo que es el robot como un punto, un cuadrado, le puedes dar las dimensiones para que tenga al menos las dimensiones físicas, ¿no? Y también simula lo que sería un sensor de distancia, un láser, ¿vale? Con lo cual no simula muchos más elementos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, pero yo muchas veces cuando a lo mejor hago un trabajo con los alumnos, algún TFG, algún TFM, pues el primer paso que le doy es el Stage porque no consume recursos, es sencillo, funciona bien y para un primer, digamos, para un primer contacto está bien. Sin embargo, cuando uno ya quiere un poquito hacer algo más en serio, necesita un simulador que simule mejor toda la situación, ¿no? Entonces ahí está Gazebo. Gazebo es un simulador de 3 dimensiones, pero no es solo 3 dimensiones, ¿vale? Es un simulador físico. O sea, es un simulador que tiene en cuenta las masas, la fuerza, las inercias de los elementos que hay en la simulación. Entonces, claro, es una cosa ya más real. Hombre, no es la realidad, no nos engañemos, por eso es simulación, pero se parece más a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy usado aquí, por ejemplo, en este ejemplo, Gazebo sería lo que está por detrás y luego tenemos arrancado el RViz, que nos permite ver lo que ve el robot que estamos simulando. Pero el RViz lo arrancaríamos igual en el mundo real, o sea, es simplemente para ver lo que está viendo, aunque nosotros ya también lo estamos viendo, ¿no?, por otro lado. Entonces aquí vemos que hay como un entorno similar al laboratorio, aquí estaría el robot, y aquí hemos puesto el modelo de una persona. Esto es un ejemplo de un desarrollo que estoy viendo que el robot navegue y detecte personas. Entonces vemos aquí la cámara del robot, la simulación de la cámara del robot, que Gazebo simula la cámara del robot, simula cámaras de distancia. Hay multitud de plugins para simular un montón de cosas, ¿no? Entonces,
bueno, es una piedra de toque en la que tú vas trabajando y ya te digo, antes de hacer las pruebas con el robot real, pues te ayuda muchísimo, ¿no? Entonces es un elemento fundamental. Consume recursos, ¿vale? Sí, consume recursos y, bueno, si necesitas una GPU, lógicamente, para que vaya un poquito, digamos, alegre, ¿no? Bueno, una vez visto un poquito de qué va ROS, vamos a 2 o 3 diapositivas acerca de lo que es el sistema de navegación, ¿vale? Que es como, ya os decía, cuando uno trabaja con esos robots móviles, ¿no? Después de aquello del robot que reacciona hacia atrás, uno dice, no, yo quiero que el robot sepa dónde está, ¿no? Entonces, el sistema de navegación nos da eso, nos resuelve en parte, por no decir totalmente, ese problema, ¿no? O sea, de que yo tengo un entorno conocido, con un mapa que o bien he generado o bien se lo he dado, ¿de acuerdo? Y yo puedo hacer que el robot vaya dentro de ese mapa a un determinado destino, evitando los obstáculos que puedan aparecer y que no se pierda, claro. A veces sí se pierde, ¿no? Te dice, me he cansado, ya no sé por dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el sistema de navegación utiliza sensores de distancia, normalmente láser o emulaciones de láser con cámaras de distancia, tipo RealSense o Kinect, ¿vale? Y luego lo que es la odometría del robot, ¿no? En los bases móviles siempre vamos a tener una odometría, que no es ni más ni menos que, así dicho a lo bestia, contar las vueltas de las ruedas, ¿de acuerdo? Si yo cuento las vueltas de la rueda, sé lo que avanza el robot. Pero claro, las ruedas patinan una barbaridad. Con lo cual es una fuente de información, pero una fuente de información con un error además acumulativo. Si no, si la odometría fuera perfecta, no tendría ningún problema. Incluso en los robots tipo Ackermann, los tipos coche, las ruedas patinan, ¿de acuerdo? Si es Ackermann con diferencial, bueno, pues como un coche más de verdad, patina menos. Pero como sea Ackermann sin diferencial, que por ejemplo yo uno que tengo en el laboratorio es Ackermann sin diferencial. Diferencial quiere decir que las ruedas de un mismo eje pueden dar vueltas distintas, como en un coche. En un coche cuando tú das una curva, la rueda de fuera da más vueltas que la de dentro. Eso lleva un sistema de engranaje que es un diferencial. Pero por ejemplo, yo ese robot que tengo, que no es precisamente barato, no lo tiene, con lo cual aquello, además, conforme le aumentas la velocidad, patina más, lógicamente. Y los robots diferenciales, los que tienen ruedas que giran en un sentido u otro y giran sobre sí mismos, tienen esa capacidad, que es muy importante en robótica, que sean diferenciales para que puedan girar sobre sí mismos, pues eso, las ruedas patinan una barbaridad. Entonces, claro, la odometría es una fuente de información, se suele complementar con sensores inerciales, sensores de giróscopo y acelerómetro, que lo puedes ir integrando, entonces vas obteniendo de nuevo la posición, pero bueno, pues consigues mejorar la odometría, pero sigue teniendo su error, ¿vale? Entonces, bueno, combinando esos sensores, la odometría, pues el sistema de navegación envía comandos de velocidad al robot. Velocidad lineal, velocidad angular, ¿vale? El comando de velocidad siempre lleva las dos partes. ¿Cómo lo hace más o menos? Bueno, esta diapositiva es un poquito densa, pero yo la intento desentrañar un poco, ¿vale? Aquí tendríamos un poco, si esto funciona, lo que sería el esquema del paquete de navegación. Vemos que hay una parte así en azulito, eso es algo que el fabricante del robot, el que construye el robot, lo tiene que suministrar, el resto está ya hecho. Hay mucho hecho, ¿eh? Y lo otro, en parte, también está hecho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues los sensores. ¿Qué sensores vamos a necesitar? Hombre, pues vamos a necesitar mínimo normalmente un láser. Entonces, normalmente yo el láser que tengo en el robot es un comercial. Y si a la hora de comprarlo, si un poco listo, voy a comprar uno que esté soportado bajo ROS. Con lo cual, ese, aunque está ahí en azulito, está hecho también, ¿vale? Luego, otro que tengo que hacer es lo que llamamos el base controller, ¿vale? El base controller es el nodo de ROS que se encarga de controlar físicamente los motores. Normalmente habla con una tarjeta de control que lleva su propio microcontrolador normalmente y que gestiona pues los motores como sean los motores. Entonces, esa interfaz entre esa tarjeta de control y el sistema de navegación, ese nodo sí hay que hacerlo. Es un nodo que tiene que estar preparado para recibir un comando de velocidad. Porque es lo que el sistema de navegación le va a mandar. Un comando de velocidad tipo twist, que es ya digo, velocidad lineal y velocidad angular. Normalmente en ese nodo también se suele incorporar la fuente de odometría, que es el otro elemento que tenemos que suministrar. Esa fuente de odometría, pues si el robot lleva encoders,
pues contaremos las vueltas de la rueda. Si no, llevará un IMU probablemente y lo estimaremos a través de ahí, ¿no? Con al menos un giróscopo, ¿no? Que podamos ir, digamos, dando alguna información. Entonces, bueno, eso hay que suministrarlo. Y la odometría es el punto más malo. Bueno, ahora comento algo más. Y luego también necesitamos lo que son las transformaciones, normalmente estáticas, entre lo que sería la base del robot y los sensores, ¿no? Para que, bueno, el sistema sepa localizar dónde está cada cosa. Las transformaciones son las poses relativas, ¿de acuerdo? Y suelen ser fijas. Bien, ¿cómo trabaja el sistema de navegación? Bueno, pues el sistema de navegación trabaja recibiendo un destino, ¿de acuerdo? Un destino en el mapa. Tenemos un mapa, ¿vale? Hay un servidor de mapa en el que hemos introducido un mapa. El mapa puede estar vacío también, pero bueno, no es lo habitual. Entonces, con ese mapa, el sistema de navegación elabora un mapa de coste global. Un mapa de coste son aquellas zonas donde el robot no debe ir. Y normalmente, quiero decir, por las paredes, claro, no, las paredes, ahí no te acerques. Normalmente el mapa de coste se infla un poquito, para que no te acerques mucho a la pared, ¿vale? Eso es parametrizable, lógicamente, ¿no? Entonces, con ese mapa de coste, que también incluye los obstáculos que esté detectando el sensor, normalmente con un tiempo de vida, pues el planificador global calcula la ruta hacia el destino. El planificador global, pues es un planificador, como su nombre dice, que tiene en cuenta las restricciones cinemáticas del robot, o deberían tenerlas. O sea, por ejemplo, pero no siempre es así. El robot este Ackermann, que bueno, ahora enseño un vídeo después, el fabricante te lo vendía con un planificador global soportado bajo ROS. Y el planificador global que le tenían instalado o configurado por defecto es un planificador pensado para robots diferenciales, o sea, para robots que pueden rotar sobre sí mismos. Un robot Ackermann no rota sobre sí mismo, tiene un radio de giro. Entonces, claro, eso hacía que el planificador dice, bueno, pues mira, te vas acercando al tal sitio y luego giras totalmente y ya. No, espérate, se volvía loco, ¿no? Claro, lógicamente. Hay muchos. Hay unos cuantos de planificadores globales que calculan esa ruta hacia el destino. El planificador global no actúa nada, simplemente calcula esa ruta global. Esa ruta se puede ir actualizando según esté configurado o se puede planificar una vez y luego el planificador local, que es el otro elemento, pues es el que va a ir llevando el robot, ¿vale? Hacia ese destino, intentando seguir el planificador global. Usando un mapa de costes local, un mapa de costes que se va a alimentar principalmente de los obstáculos que detectamos con los sensores. Entonces, el planificador local, si detecta un obstáculo, pues replanifica localmente la ruta para alejarse de ese obstáculo e intentar volver a la ruta global. Muchas veces el planificador global va actualizándose, entonces planifica una nueva ruta global, ya adaptada a ese desplazamiento, ¿no? Según ya como esté, ya digo, configurado. Hay también comportamientos, digamos, de recuperación o de abandono, ¿no? De decir, pues mira, es que no consigo una ruta, pues me giro sobre sí mismo, a ver si mirando para atrás cambio de ruta. Y llega un momento en que ya, oye, pues mira, que me rindo, ¿vale? pasa algunas veces. Entonces, ese planificador local, que es el que va ahí mandándole comandos a la base, a lo que es los motores, por decirlo de aquella forma, al nodo de la base, pues se alimenta directamente de la odometría. Porque va y necesitando por dónde va para decidir a dónde tiene que ir. Claro, y yo he dicho antes, por la odometría tiene una fuente de error. O sea, ¿cómo eso se casa, digamos? Bueno, pues se casa porque hay otro elemento muy importante, que es la localización, que normalmente se hace con un algoritmo que se llama MCL, que es un algoritmo estadístico, un algoritmo de Monte Carlo, que genera como posibles posiciones, partículas, ¿vale? Y bueno, pues sí, están todas muy concentradas, que la localización es buena, ¿de acuerdo? Entonces, ese AMCL trabaja fundamentalmente con el sensor de distancia, con la, digamos, vamos a decirlo de aquella manera, como la correlación entre lo que nos está marcando el sensor de distancia y el mapa. Entonces, busca esa posición en la que está en el mapa, ¿de acuerdo? Claro, si el mapa es muy plano, pues funcionará peor, a veces se pierde. Si el mapa tiene muchas esquinitas, lo cuadrará, ¿de acuerdo? Entonces, ese MCL no cambia la odometría. No le dice, no dice la odometría ahora que tú pensabas que estabas en la posición 8.3, no, estás en la 8.4, no.
La odometría tiene su valor, lo que cambia es el origen de la odometría, porque la odometría debe ser continua. Entonces, él cambia, aquí pone TF, esto es una transformación de coordenadas, cambia la transformación de coordenadas entre la odometría y el mapa, de forma que localiza el origen de la odometría. Y así va haciendo la localización. De esa forma, el local planner sabe dónde está el robot en cada momento y puede actuar sobre los motores. Bueno, básicamente esta es la idea. La idea, si uno la ve 2 o 3 veces, se entera más o menos. Luego ya se pone a ponerlo eso en marcha y, bueno, si todo funciona con la configuración por defecto, pues felices y contentos. Si no, pues tenemos un problema. Comentad, para acabar esta parte, simplemente que, bueno, a nosotros en nuestro caso nos ha sido necesario incorporar el GPS, ¿vale? Como fuente de localización. Uno dice, bueno, pues el GPS es una fuente perfecta de localización. Sí. Sobre todo, además, el RTK GPS, bastante preciso, con lo cual es una fuente de localización muy buena. ¿Cómo lo incorporamos? Porque, claro, uno puede decir, bueno, pues mira, yo lo incorporo, sé dónde está el robot y la navegación pues la hago por mi cuenta. No, no, hombre, la tengo hecha ya. Voy a intentar incorporarlo al paquete de navegación. ¿Cómo se incorpora? Bueno, pues una forma de hacerlo es como una fuente más de odometría, mediante un paquete que hay que se llama, uno de los miles de paquetes, se llama Robot Localization, que nos permite fusionar diferentes fuentes de odometría, ¿vale? De hecho, se suele fusionar lo que sería ese cuenta vuelta de las ruedas con el IMU, el sensor inercial, y además con el GPS, de forma que obtenemos una fuente de odometría, si el GPS está bien y funciona, pues bastante fiable, ¿no? El RTK GPS a veces pierde el fix, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y podemos eso incorporarlo y seguir detectando obstáculos, seguir funcionando con el sistema de navegación, ¿de acuerdo? Eso es un poco como nosotros lo hemos hecho. Bueno, ahora para acabar, 2 breves ejemplos, ¿vale? El primero de ellos es un vídeo. Si le podéis quitar la voz porque tienen soniquete. La voz, sí, ahí. Yo creo que si le das ahí otro clic, se calla. No sé si está quitado. Bueno, tú dale, va a sonar un poco. Este no, el otro sí tiene más ruido. Ahí. Entonces, bueno, en este vídeo es un ejemplo de ese robot Hackerman, que bueno, que es una pesadilla, por eso lo he puesto, ¿no? Donde el robot pues va, se ha parado, ¿no? Sí, se ha parado. Es que le he dado yo aquí, se ha parado, creo. Vale, dale otra vez. Entonces, bueno, pues aquí vemos el RBIS, ¿de acuerdo? Vemos la ruta que está planificada, la flecha es el destino. Veis que el planificador, como el robot es Hackerman y sabe que no puede girar sobre sí mismo, pues se aleja un poco del objetivo y luego vuelve hacia atrás, ¿no? Esta es la cámara viendo en el laboratorio, bueno, pues el robot real, ¿no? Ahora va hacia el otro destino, que él decide que da un poquito la curva hacia atrás, pues ya para enfocarse y ponerse, veis que el láser nos indica que está bastante bien localizado. El láser se ve como subido porque, bueno, el láser está a una cierta altura, ¿vale? Entonces el RBIS visualizador 3D. Entonces, bueno, pues el robot va hacia el destino, ¿no? Y creo que se para ahí el vídeo. Os digo que llega, porque este es el vídeo preparado. Luego hay otros muchos en los que no llega. Vale, pero eso no... Uy, que esto se está grabando. Eso no se dice. Y bueno, este es otro ejemplo. Ahí está el vídeo completo. Está sacado de un vídeo que preparamos para la noche de los investigadores. Quítales sí el sonido, porque hablo yo ahí y entonces si hablo por 2 lados es un rollo. Bueno, aquí es un poco incorporar un sistema de inteligencia artificial, páralo un momento, por favor, ahí. Incorporar un sistema de inteligencia artificial, esto lo hicimos para la noche de los investigadores del año de la pandemia, muy propio, ¿no? Que era un robot que iba por el laboratorio, recorriendo el laboratorio, y cuando encontraba a alguien, le decía, mire para acá, o no me acuerdo ya lo que decía, algo así, ¿no? Le buscaba la cara y le decía, a ver, ¿tiene una cámara térmica? Pues tienes tantos grados, ¿no? De temperatura. Bueno, la cámara térmica era barata, con lo cual el error de la temperatura... pero bueno, eso, la aplicación funcionaba, ¿no? Diría que el problema es de la cámara. En vez de costar 200 euros, gástate 2.000 y ya verás cómo te marca bien la temperatura, ¿no? Entonces, un poco el esquema, dale ya si quieres para adelante. La cámara, digamos que ofrece 2 imágenes, una RGB y otra de infrarrojo. La de infrarrojo es la imagen térmica. Entonces, nosotros buscamos la cara con el procesamiento con 2 redes de Deep Learning de la imagen RGB. Primero localizamos lo que es la cara y luego
es un pipeline, mediante una segunda red neuronal le buscamos la orientación a esa cara, ¿vale? Y le decimos a la persona, mira la cámara, ¿vale? Para que tenga una orientación favorable para intentar cogerle la frente. Las redes, las dos estaban entrenadas, no os voy a mentir, y está hecho con OpenVINO, ¿vale? Luego, bueno, pues ya fusionamos la información con un retardo de sincronización y obtenemos lo que sería el resultado de esa, digamos, de esa temperatura, ¿no? Ya digo que con el error de la cámara. Entonces, bueno, pues este es el ejemplo, ¿no? Lo vamos viendo, la imagen, la imagen que se ve aquí es la cámara del robot, la imagen térmica. Entonces, bueno, pues localiza a la persona y luego se rota para centrar a la persona en el centro de la imagen, decirle que mire. Claro, que usted es un robot diferencial, pues se rota perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, pues va, ahí se ve eso, ese rosa es, digamos, parte del navegador local y lo que va viendo el navegador local. Entonces, bueno, pues va como recorriendo el laboratorio, como digo, y cuando encuentra a alguien, pues se para y le dice, centra la cara y le dice, mira, y obtiene la temperatura. A veces se desincroniza, bueno, cosas del directo. Bueno, pues nada, yo hasta aquí. Ahora voy a dejar que Miguel os cuente unos cuantos de proyectos, ¿no?, que hemos desarrollado, que mezclan algunos estas dos cosas. Bueno, ya vamos rapidito, ¿vale? Bueno, nuestro primer contacto con la cátedra, porque este proyecto lo... Sí, vale. Fue a través de este proyecto, ¿vale? Que se inició también por el trabajo fin de grado de un alumno. Nosotros hasta la fecha no habíamos hecho nada de detección de objetos y la idea consistía en intentar detectar malezas en campos de cultivo para cuando una máquina de pulverización fuese a aplicar herbicidas sobre la parcela, el tratamiento no tuviese que ser como se hace hasta ahora, es decir, toda la parcela echando el herbicida independientemente de si hay maleza o no hay maleza. Es decir, intentar cerrar las boquillas del pulverizador y solo abrirlas bajo la presencia de malezas, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, si queréis, el resumen de todos los contenidos del proyecto. Está todo colgado en YouTube, ¿vale? Porque es algo que nos exige la cátedra de alguna manera cuando finalizamos los proyectos, hacer una especie de vídeo resumen. Y bueno, aquí tenéis un poquito lo que pretendíamos, ¿vale? Ese sistema que hemos visto anteriormente es un sistema de aplicación de herbicidas. Son unas máquinas con mucha tecnología incorporada, llevan tecnología GPS, que le dice al señor que va montado en la máquina por dónde tiene que ir. Es decir, el tractor podría ir solo perfectamente. El señor va allí simplemente, bueno, por si hay alguna emergencia o algo. Lleva una tecnología GPS, conoce la anchura de las barras, con lo cual cuando se va a empezar una parcela hay un sistema que te planifica toda la ruta que tienes que hacer, todas las pasadas. Además, si la parcela es irregular, por ejemplo, y en un momento la barra de pulverización se solapa con una pasada ya previa, digamos que se cierran algunas de las boquillas donde se produce ese solape, ¿vale? Luego, la máquina lleva mucha tecnología, lleva control, lleva electroválvulas que controlan las boquillas, apertura, con lo cual esta máquina, bajo nuestro punto de vista, se podría mejorar un poquito, en el sentido de que podríamos poner cámaras en esa barra que detectasen las malezas y, si no hay malezas, cerrar las boquillas y solo abrir las boquillas en función de la maleza existente. Bueno, no teníamos mucha experiencia en esto todavía, decidimos afrontar el proyecto con los algoritmos existentes y en principio lo hicimos bajo el paradigma de ventana deslizante, ¿no? Ya vimos antes que para entrenar un algoritmo de ventana deslizante pues necesitamos irnos al campo, coger muchas fotografías con maleza y sin maleza y luego ir seleccionando prototipos de maleza y prototipos de no maleza. Cultivo sano, cultivo con maleza. Bueno, pues hicimos una gran base de datos, 1812 imágenes de maleza y 2300 de cultivo sano. Con esa conjunto de prototipos, entrenamos una red basada en Deep Learning, ¿vale? Una red convolutiva simple, con 2 neuronas de salida, simplemente que decidiese si existía maleza o no existía maleza en la zona que el algoritmo de ventana deslizante le iba suministrando. La idea era intentar ejecutar todos estos algoritmos en sistemas de bajo coste, pero evidentemente implementar un algoritmo de ventana deslizante ni de los otros incluso. Es decir, de estos métodos avanzados que vimos antes, aunque dijimos que tardaba uno de ellos 0,2 segundos, claro, todo depende de la imagen de entrada y del sistema donde se ejecute, ¿vale? En una Raspberry
un algoritmo de deep learning, de los más rápidos, en una imagen media de una dimensiones medias, minutos por lo menos por imagen. ¿Vale? Luego, si uno quiere hablar del segundo, se tiene que ir a sistemas basados en GPU, a pesar de que incluso la Raspberry, como en este proyecto, contase con un acelerador, con una especie de FPGA que se conecta por el puerto USB y que permite implementar algoritmos basados en Deep Learning de una manera rápida. ¿Vale? Pero bueno, esto era parte del proyecto y aquí tenéis un pequeño vídeo con los resultados de lo que pretendíamos hacer. Es decir, es un vídeo cómo las malezas se van detectando de forma real. ¿Le puedo dar yo o tenéis que...? Bueno, y esto es lo que se pretendía, ¿vale? Lo que se pretendía es tener un sistema que a partir de las imágenes tomadas por la cámara, en tiempo real, fuese dándome la densidad de maleza para abrir o cerrar el sistema de pulverización. Bueno, este vídeo está claro que no está hecho en tiempo real. Este vídeo está conseguido analizando en tiempo todas las imágenes de un vídeo, fotograma a fotograma, coger la salida y luego hacer un vídeo. Es decir, con el sistema que teníamos de ventana deslizante y mucho menos en una Raspberry Pi se conseguiría jamás esa velocidad. ¿De acuerdo? Pero sí queda una idea de qué es lo que pretendíamos hacer. ¿De acuerdo? Otra idea sería, bueno, pues que el sistema este de pulverización enviase las imágenes en tiempo real a un sistema con GPU, el GPU nos devolviese las imágenes ya seleccionadas e intentar funcionar de esa manera. Bueno, esto se desarrolló creo que en torno a 2020. Fue el primer proyecto, el proyecto WISDL que tuvimos con la cátedra en torno a 2020. El alumno presentó un buen trabajo fin de máster, de un máster de gestión de la innovación tecnológica que tenemos allí en Mérida, y fue una experiencia muy positiva. Otro TFG también, otra idea bastante interesante, y es intentar automatizar el proceso de escandallo, ahora os explico un poco qué es eso, de productos agroalimentarios, concretamente en el campo de la aceituna de mesa. ¿Vale? El proceso de escandallos es el proceso mediante el cual, cuando un agricultor lleva cualquier producto a una industria agroalimentaria, le cogen una muestra y en función de la calidad del producto así le pagan. En el campo de la aceituna de mesa, pues la calidad del producto, por ejemplo, va muy relacionada con el tamaño, ¿vale? Pero va muy relacionada también con el estado de la madurez de los frutos. Es decir, se quieren que los productos sean verdes y sobre todo se quieren también que los productos no estén dañados. Entonces, ¿cómo se hacía este escandallo habitualmente? Pues cuando el agricultor llevaba la muestra a la cooperativa, por ejemplo, le cogían una muestra y luego un técnico, aceituna a aceituna, por ejemplo, lo primero que hacía es ver el número de aceitunas que entraban en 100 gramos. Y a partir del número de aceitunas que entraban en 100 gramos, infería de alguna manera el tamaño. Y ya digo, el precio va muy, muy ligado al tamaño. Luego se requiere que este proceso sea un proceso que se realice bien. El segundo lo que hacía, eliminar, por ejemplo, las aceitunas moradas, las que ya tenían un estado de madurez no correspondiente a la aceituna de mesa. Y el tercero, medir de alguna manera el número de aceitunas que estaban molestadas o dañadas en el proceso de cogida, por ejemplo, o porque hubiese existido una granizada en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues nosotros nos embarcamos en este proyecto con la idea de hacer un sistema que realizase el escandallo de manera automática. ¿Vale? Este ya sí lo abordamos con algoritmos de detección de objetos de los que anteriormente hemos denominado avanzados, ¿vale? Concretamente con un MaskRCNN, y teníamos previsto pues completar todo el proceso de escandallo, inferir el tamaño medio de las aceitunas, la presencia de defectos y el estado de madurez. Bueno, pues ya he dicho, intentamos hacerlo con un MaskRCNN, con una Raspberry, hacer un sistema sencillo. Aquí el tiempo real no es importante, aquí da igual, bueno, porque cuando le presente la muestra de aceituna no es tan determinante que el sistema tarde medio minuto o un minuto, ¿no? Otra cosa es que este sistema también quisiéramos utilizarla en una cinta de selección donde las aceitunas pasan a toda velocidad y ahí tuviésemos un sistema que quitase las moradas, por ejemplo, las dañadas, ¿vale? Eso ya sería otra cuestión. Ahí ya sí necesitaríamos una aplicación en tiempo real. Bueno, pues ya sabemos que para abordar un proyecto de estas características, lo primero que necesitamos es un banco de imágenes. Estas imágenes se ponían todas en unas bandejas donde había una Raspberry con su cámara apuntando desde arriba y realizaba la fotografía. Es decir, un entorno bastante controlado. Evidentemente, toda la fotografía, la cámara tenía que estar a la misma distancia. Si no, no nos valdría inferir el tamaño del número de píxeles que ocupa cada objeto. Para inferir el objeto de las aceitunas,
no necesitamos el bounding box. Es mejor que el algoritmo nos diese la máscara, es decir, nos diese el número de píxeles pertenecientes al objeto, para de ahí inferir el tamaño. Bueno, pues utilizamos el software VIA, del que os hablé antes, para, a partir de una imagen original, seleccionar todos esos contornos que tenemos alrededor de las aceitunas, que ya digo que es un proceso bastante tedioso. Luego el software nos permite definir clases y atributos. Por ejemplo, yo podría decir para un determinado objeto, definir el atributo objeto y decir dentro del atributo objeto voy a tener una clase, la clase aceituna, lo demás es background, ¿vale? Pero también puedo definir el atributo maduración y dentro del atributo maduración voy a tener 3 clases, verde, morada y cambiante. Y también puedo definir el atributo calidad y tener verde, morada, cambiante y añadir una nueva categoría que es la clase dañada, ¿de acuerdo? Si en las muestras vemos que la aceituna tienen defectos. Bueno, pues los resultados del algoritmo la verdad es que fueron sorprendentes. Ya digo, el entorno es bastante controlado, las fotografías están tomadas de manera muy correcta y las tasas de éxitos a la hora de detectar los objetos pues prácticamente eran del 99%, si no del 100%. En cuanto a localización del objeto, en cuanto a decir, aquí está la aceituna. Entonces, aquí veis un ejemplo de una imagen cualquiera y cómo el detector de objetos es capaz de localizar de manera casi perfecta todas las aceitunas presentes en la imagen, ¿vale? Una vez localizada ya es fácil obtener esta imagen de aquí, ¿no? Seleccionar todas las máscaras y sacarlas. Bueno, pues a partir de estas imágenes es muy fácil también, ¿vale? Medir el área de la máscara que ha proporcionado para cada uno de los objetos e inferir, por tanto, el tamaño de la aceituna. Y otorgarle al usuario, al agricultor, una gráfica de este tipo con el tamaño, no solo importa el tamaño medio, importa el número que llevas de las buenas, el número que llevas de las malas y el número de las que llevas de lo que se denomina perdigón, por ejemplo, que eso son totalmente desechables, irían, por ejemplo, para fabricar aceite, ¿vale? Con lo cual, esa primera fase funciona casi que a la perfección. Es decir, la detección de objetos y la extracción de la imagen y tal funciona casi a la perfección. Bueno, luego viene el problema del el estado de maduración, distinguir por colores, ¿no? Bueno, pues también funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Es decir, aquí veis un ejemplo donde detecta las moradas y detecta de alguna manera las cambiantes. ¿Por qué el sistema falla algunas veces? Porque fallamos el propio usuario a la hora de elegir los prototipos. Es muy difícil para nosotros cuando estamos cogiendo una muestra de este tipo y decir, esta es verde, está claro, ¿no? Esta es verde, esta es morada, pero llega un momento que a veces hay algunas aceitunas que no sabes si dónde encuadrarlas, si es que es morada, cambiante, más verde, menos morada. Entonces, el no tener una regla para hacer esa selección cuando es la que a veces puede empeorar los resultados del propio clasificador, ¿no? Y bueno, aquí no, aquí están ya las dañadas también. Sí, vale. Esta es una fotografía donde están todas las clases, ¿vale? Donde esta sería la salida, donde nos diría el número de aceitunas verdes y no dañadas, ¿vale? El número de aceitunas dañadas, independientemente del color, las que están moradas, ¿vale? Y las que están semimoradas, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto de alguna manera se concluía el proceso, ¿no? Que nos habíamos planteado de escandallo. Este trabajo también fue objeto de un TFG, de un alumno de informática, y también fue objeto de colaboración en uno de los proyectos de las convocatorias que la cátedra saca anualmente. Bueno, en principio, todo el sistema de control en la Raspberry se hizo con Node-RED, de tal forma que cualquier usuario de una aplicación móvil podía acceder a las estadísticas, etcétera, etcétera. Pero ya eso quizás aquí no tenga mucho interés. Durante ese año también pedimos otro proyecto con la cátedra, también estuvo relacionado a un trabajo fin de máster de uno de nuestros alumnos, ¿vale? El proyecto se denominaba Agrofiel de TED, y en este proyecto intentábamos desarrollar un sistema automático de poda de sarmientos en viñas, ¿vale? Ya dijimos antes que el cultivo de la vid en muchas zonas de Extremadura está muy desarrollado, son cultivos perfectamente en hileras, plantados con tecnología GPS además, lo cual haría que la navegación de un robot, ¿vale? En principio
no fuese muy tediosa por la parcela, de manera autónoma. Entonces, este proyecto estaba dirigido en 2 fases. En primer lugar, estudiar cómo se realizaría esa navegación del robot por la parcela, y en segundo lugar, intentar detectar a partir de fotografías de las vides sin podar el punto de corte de los sarmientos, es decir, los sarmientos individuales y su punto de corte. Una tarea bastante tediosa, ¿vale? Bastante confusa si vemos un poco el lío de sarmientos que puede haber en una cepa en espaldera cuando se va a acometer la poda, ¿no? Bueno, pues igual que antes, ¿vale? Todos los procesos todos los proyectos que vamos a ver tienen un trasfondo común, que es que todos empiezan por una fase de detección de objetos y todos empiezan por una fase donde alguien se tiene que sentar en una silla, definir qué clases va a definir en el proceso, coger imágenes originales y lo que dije antes, seleccionar el ground truth. El ground truth quiere decir que tiene que seleccionar todos los objetos de interés sin quedarse ninguno atrás, ¿vale? Luego aquí tiene que coger sarmiento por sarmiento y nosotros decidimos que la mejor forma de intentar detectar el punto de corte es a ver si el sistema era capaz de detectar la parte inicial de los sarmientos. Luego habría que distinguir en un proceso posterior, una vez detectada esta parte inicial del sarmiento, si hay que cortar por abajo o hay que cortar por arriba. E incluso algunos sarmientos se cortarían por abajo para eliminarlo totalmente y otros deberían cortarse por arriba. Pero esto ya es harina de otro... Entonces, estamos pensando, por ejemplo, que para otra fase posterior, aparte de seleccionar como clases las partes iniciales de los sarmientos, intentar también tomar prototipo de lo que es la madera de la cepa, de lo que es tal, para, una vez seleccionada esta zona, ¿vale?, pues intentar identificar cuál es la zona más próxima a la madera para saber si cortamos por arriba o cortamos por abajo. Es decir, aquí hay mucho algoritmo que desarrollar. Pero en principio esta primera fase de detectar la parte inicial de los sarmientos pues fue bastante bien, ¿vale? Mejorable, pero en esta primera fase del proyecto al menos conseguimos unos resultados con falsos positivos, pero unos resultados bastante buenos. Luego, durante este año tenemos otra fase activa del proyecto, que es Agrofield de Test 2, en la cual nos planteamos mejorar estos resultados a partir de tomar más fotografías, tomar más ejemplos, tomar más prototipos, refinar el detector, etcétera, etcétera, y también atacar la otra fase que iría en el robot. Ya dijimos en la primera diapositiva que el robot iba a llevar 2 fases, una la del guiado autónomo y otra instalarle un brazo robotizado que a partir de la información recibida del detector de objetos sea capaz de cortar el sarmiento por el punto indicado, ¿no? Ahí andamos un poquito ahora inmersos. Para que veamos un poco cómo funcionaba el detector, si podéis darle al vídeo de abajo. Ahí es un poquito cómo el robot iría mirando el cordón del viñedo a podar, ¿no? Y cómo pues irían el sistema de detección de objetos detectando esas partes iniciales, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Cuenta tú esto, que esto lo has hecho tú. ¿Esta mano? Bueno, dale el vídeo. Es un vídeo de una demostración en el laboratorio del proyecto, en el que, bueno, pues lo hicimos en el laboratorio con fotografía, ¿vale? No teníamos allí viña. Entonces, bueno, pues el robot iba a las coordenadas conocidas de donde estaban las viñas, ¿no? Se plantaba delante de la foto, en este caso, bueno, la foto se veía regular, ¿eh? Y el sistema también con OpenVino, igual de inteligencia artificial, pues aquí vemos en la parte, digamos, de el resultado, la salida, ¿no?, que detecta los sarmientos. Esto sí está hecho en tiempo real, ¿vale? O sea, aquí el sistema de detección, he de decir que corre en otro ordenador, o sea, el robot pasa la imagen y otro ordenador le devuelve la imagen procesada, un ordenador con GPU, lógicamente. Entonces, bueno, pues el robot va cambiando yendo a su siguiente objetivo. Ya, como ha dicho Miguel, en un caso real esto no sería un problema porque las viñas están plantadas con GPS, entonces sabes dónde están y te puedes acercar a la zona y buscar esto, ¿no? Entonces mira, analiza la imagen y ya digo que, bueno, que el procesamiento es prácticamente tiempo real, o sea, muy corto. Y detecta los sarmientos. Claro, en la siguiente fase, como ha comentado Miguel, pues queremos incluir un brazo robotizado que, de momento sin tijera, ¿vale?,
usando un RealSense como sensor de distancia, haga una medida la distancia a la que está y haga la aproximación, ¿no? En eso un poco es ahora en la parte que estamos realmente, ¿no? Esto, bueno, en el laboratorio funcionaba muy bien y también el grupo no creo que tuviera ningún problema, incluso para hacer pruebas con este robot, que es un robot diferencial, no es como el otro, este no es Ackermann, aunque es parecido, y es un robot bastante robusto y que funciona bastante bien. Los otros proyectos que los termino yo de contar, ¿no? Son 2 diapositivas. Por un lado, como ha comentado antes, Agrofiel de Test 2, que estamos en esa fase, incorporar ese brazo robotizado. Tenemos hecho un modelo con un brazo chino barato, ¿vale? Pues para ver si somos capaces de guiar bien el robot con el RealSense, ¿no? Y luego ya incorporarlo realmente, bueno, digo ahora robot, me refiero a brazo robotizado, incorporarlo luego al robot, a uno de los robots para hacerlo ya más también en el laboratorio, pues en prueba. Otros proyectos relacionados con este mundillo en el que estamos inmersos, bueno, pues este, por ejemplo, es un sistema parecido también con un RealSense para detectar pepinos en un invernadero, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho con una empresa. Aquí se ve un poco ¿no? La zona del pepino. Es que realmente uno alucina de lo bien que funciona esto, porque claro, es que esto es verde. Esto verde. Y el pepino verde también. Entonces aquí hemos definido 2 clases, una que es el rabito, ¿no? Que sería la zona a la que atacaría, y aquí la parte de robótica se encarga la empresa. Y el pepino se detecta, ¿no? Hicimos unas pruebas iniciales que con una serie de prototipos funciona, bueno, pues funciona la verdad que bastante bien, ¿no? No es importante tampoco que te dejes alguno, porque, bueno, porque es un proceso iterativo, van dando pasadas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el objetivo. Otro trabajo en el que también nuestro grupo ha estado inmerso, es un sistema para detectar y recolectar brócoli en campo, ¿vale? Es el mismo esquema una vez más, en este caso la cámara va en un tractor con un sistema de corte y va detectando la brócoli en función de si está madura o no, ¿vale? Y luego, por último, Miguel, está llevando Miguel, con otro alumno, está trabajando en desarrollar una colmena inteligente, ¿vale? Una colmena que, por lo visto, eso Miguel se lo sabe mejor. Las colmenas están sufriendo muchísimo ahora mismo. Entonces, bueno, pues quieren llevar un recuento, digamos, de las abejas que hay, de la situación de, además, una colmena, pues que, como vemos, incorpore sensores, reconozca las abejas y se pueda seguir en tiempo real bueno, pues por el apicultor, para un poco saber el estado, digamos, en el que está, ¿no? Entonces también incorpora un sistema de detección de objetos, en este caso de las abejas, como vemos, basado también en Deep Learning. Y bueno, para acabar, le doy para atrás un segundo. Este proyecto, el último que ha mencionado Carlos, también se ha realizado un TFM de un alumno, ¿vale? Se presentó ayer, tuvo la calificación de matrícula de honor, porque me gusta resaltar el caso. Aquí se une un poco, y por eso no sé si vosotros vais a hacer alguna vez, o ya habéis hecho el TFG, si habéis acabado, no vais a acabar, o sois estudiantes todavía. Se une un poco el estudiante de informática, el conocimiento de la tecnología, con un alumno que amaba el mundo de las abejas. Entonces, digamos que se desata la tormenta perfecta, porque muchas veces tú puedes dominar la tecnología, pero para acercarte a un campo determinado necesitas un experto que te etiquete las imágenes. Ahí no, ahí se da la sinergia perfecta. Entonces, ojalá esta charla de hoy, uno de los objetivos que pretendíamos, es que si alguno de vosotros conocéis algún campo particular y pensáis que algo de esto se puede aplicar ahí, que quién mejor que vosotros para desarrollar eso, ¿no? Entonces esto es un proyecto con el cual se encontrará Pedro Clemente el año que viene, porque está a media y este chaval tiene mucho interés por desarrollarlo, ¿vale? Y se pretende, aparte de los sensores y todo lo demás, es muy importante, parece ser, conocer el número de abejas que entran y salen.
detectar además qué tipo de abejas son las que hay en la fotografía, si van cargadas de polen, si no van cargadas de polen, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí el papel de los detectores de objetos, el saber si la abeja va cargada, si no va cargada, si entra, si sale, y hacer estadísticas es algo sumamente interesante, ¿vale? Con lo cual, me gusta este último proyectito como resumen de la charla. Luego también tenemos alguno que se nos ha olvidado mencionar, que es a partir de rayos X, intentar también para la aceituna de mesa, intentar detectar si las aceitunas, es decir, las aceitunas de mesa, como bien sabéis, muchas de ellas se deshuesan. Si alguien ha visto alguna vez una máquina de esta de deshuesado, eso va a una velocidad tremenda, pero algunos huesos se escapan, ¿vale? Entonces, cuando no sé si habéis encontrado alguna vez con esa situación que pensáis comer una aceituna que no tiene hueso y de que le pegáis el mordisco, pues sí que lleva un hueso, lleva un regalo dentro. Entonces, hay gente que incluso me puedo imaginar que se haya roto una pieza dental o cualquier cosa. Entonces, yo supongo que la industria tendrá quejas en este sentido. Entonces, están muy interesados en localizar esto. Está claro que esto a partir de una imagen convencional no se puede hacer, ¿no? Entonces, tenían una máquina comprada, una empresa que vende tecnología de este tipo, basada en rayos X, pero no estaban satisfechos con el resultado. Entonces, bueno, se pusieron en contacto con nosotros y estamos intentando ver si se puede mejorar algo o no, ¿vale? Con lo cual, mucho por hacer, una tecnología muy madura. Los resultados, como ha dicho Carlos, por ejemplo, en el caso de los pepinos, son espectaculares. Es decir, al nada que el detector lo entrenes con un conjunto de imágenes, si la cosa no está muy complicada, la detección es casi que al 100%, con lo cual, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Y con esto finalizamos. Bueno, simplemente, como siempre, bueno, ahora en Mérida impartimos un curso de Machine Learning en Python que tiene mucho que ver todo con todo esto de la detección de objetos y tal, ¿de acuerdo? Es completamente online. El cartelito es la edición del año pasado, pero sé que estamos ahora por periodo de prescripción, va a empezar el periodo de matrícula ahora y empieza en octubre. Si alguien está interesado, es un curso muy cómodo, es una semana, se libera contenido, es un curso online, totalmente online, con lo cual se va liberando contenido a lo largo de la semana, se realiza una pequeña tarea y tiene una evaluación, un curso de perfeccionamiento, ¿vale? Bajo el paraguas de la Universidad de Extremadura, si a alguien le interesa que busque alguna información. Y nada más. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. ¿Alguna cuestión para Miguel, para Carlos? ¿Una cuestión aquí en el público? ¿Alguna cuestión? También los que estáis en online, lo podéis poner en preguntas y respuestas. Y os doy paso. La verdad es que, como siempre, es súper didáctica. Toda la introducción a la detección de objetos. Creo que es muy útil, se muestra muy claramente cómo y de qué forma se puede utilizar la detección de objetos. Y luego la parte de robótica es que al final es fundamental, van a ir de la mano. En todo lo que tiene que ver con agricultura va a ir de la mano la robótica, la inteligencia artificial y machine learning, detección de objetos. Y después, mañana. Y después todo lo que tiene que ver con es verdad, la integración de esos sistemas y llevarlo al campo. Y ahí hay mucho camino, y hay mucho que hacer. Y a mí me gusta mucho que, pues eso, que tengamos un grupo aquí en la Universidad de Extremadura que ha decidido pues trabajar en detección de objetos y aplicarlo a un área como es la agricultura, que todavía le falta, tiene mucho recorrido en este sector, en este tema.